Y llamando a un carruaje que pasaba, me hice conducir a un hotel de la calle Portland, cuyo nombre recordé, el cochero, ante mi aspecto, que de hecho era bastante cómico, aunque aquellas ropas cubrieran un trágico destino, no pudo ocultar su risa. Rechiné los dientes mientras le lanzaba una mirada diabólica de furia, y la sonrisa se borró de su rostro. Afortunadamente para él, pero mucho más afortunadamente para mí, porque un instante más y lo hubiera arrastrado fuera de su pescante. En el hotel, al entrar, miré a mi alrededor con una mirada tan sombría que hizo que todo el personal de servicio temblara. No intercambiaron una mirada en mi presencia, sino que recibieron obsequiosamente mis órdenes. Me condujeron a una habitación privada y me trajeron útiles de escritura. Hyde, con la vida en peligro, era una criatura nueva para mí, tembloroso, con una furia descompuesta, alterado hasta el borde del asesinato, ansioso de infligir dolor. Pero la criatura era astuta. Dominó su furia con un gran esfuerzo de voluntad. Redactó sus dos importantes cartas, una a Lanyon y otra a Paul, y para tener la seguridad de que eran echadas al correo, las envió con órdenes de que fueran certificadas. Luego permaneció sentado todo el día junto al fuego, en su habitación privada, mordiéndose las uñas. Luego cenó, sentado a solas con sus miedos, con el camarero temblando visiblemente ante sus ojos, y luego, cuando era ya noche cerrada, se acomodó en un rincón de un coche cerrado y se hizo conducir sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Él, no digo yo, ese hijo del infierno no tenía nada de humano, nada vivía en él excepto miedo y odio, y cuando finalmente, creyendo que el cochero estaba empezando a mostrarse suspicaz, bajó del coche y se aventuró a pie, vestido con sus ropas excesivamente grandes, un objeto digno de observación, en medio de los transeúntes nocturnos. Aquellas dos bajas pasiones ardieron en él como una tempestad. Caminó aprisa, perseguido por sus miedos, charloteando consigo mismo, deslizándose por las calles menos frecuentadas, contando los minutos que aún los separaban de la medianoche. En un momento determinado, una mujer le habló, ofreciéndole, creo, una caja de fósforos. La golpeó en el rostro y la mujer huyó. Cuando volví a ser yo en casa de Lanyon, el horror de mi viejo amigo quizás me afectó algo, no lo sé. En todo caso, no fue más que una gota en el mar del aborrecimiento con el que contemplaba aquellas horas pasadas. En mí se había producido un cambio. Ya no era el miedo al cadalso, era el horror de ser Hyde lo que me desagradaba y me desgarraba. Recibí en parte la condena de Lanyon, como en un sueño. En parte fue como en un sueño, que regresé a mi propia casa y me metí en la cama. Dormí tras la postración del día, con un sueño denso y profundo, que ni siquiera las pesadillas que me asaltaron constantemente consiguieron interrumpir. Desperté por la mañana tembloroso, débil, pero recuperado. Todavía odiaba y temía el pensamiento del bruto que dormía dentro de mí, y, por supuesto, no había olvidado los abrumadores peligros del día anterior, pero estaba de nuevo en casa,
en mi propia casa y cerca de mis drogas, y la gratitud por haber escapado brillaba tan fuerte en mi alma que casi rivalizaba con el brillo de la esperanza. Estaba paseando tranquilamente por el patio después del desayuno, respirando con placer el aire frío, cuando se apoderaron nuevamente de mí aquellas indescriptibles sensaciones que presagiaban el cambio, y apenas tuve tiempo de llegar al refugio de mi gabinete antes de que estuviera de nuevo ardiendo, hielándome con las pasiones de Hyde. En esta ocasión necesité una dosis doble para regresar a mí mismo. Y sí, 6 horas más tarde, mientras estaba sentado contemplando tristemente el fuego, los dolores regresaron y tuve que volver a tomar la droga. En pocas palabras, a partir de aquel día pareció que solo un gran esfuerzo como el de un gimnasta y solo bajo el inmediato estímulo de la droga era capaz de mantener mi aspecto de Jekyll. A cada hora del día y de la noche me veía afectado por el estremecimiento premonitorio, sobre todo si dormía, o incluso si me adormecía unos instantes en mi sillón. Siempre era Hyde quien se despertaba. Bajo la tensión de esta amenaza constante y del insomnio al que ahora me veía condenado, incluso más allá de lo que había creído posible para un hombre, me convertí en mi propia persona, en una criatura devorada y vaciada por la fiebre, débil hasta la languidez tanto en cuerpo como en mente, y obsesionada por un único pensamiento, el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía o la virtud de la droga se esfumaba, saltaba, casi sin transición, porque los dolores de la transformación eran cada día menos señalados, a un delirio lleno de imágenes de terror. Un alma ardiendo con odio sin causa, y un cuerpo que parecía no ser lo bastante fuerte para contener las ardientes energías de la vida. Los poderes de Hyde parecían haber crecido con la debilidad de Jekyll, y ciertamente el odio que los dividía ahora era igual a cada lado. Con Jekyll era una especie de instinto vital. Ahora había visto la total deformación de esa criatura, que compartía con él algunos de los fenómenos de conciencia y que compartiría también la muerte. Y más allá de esos vínculos que constituían en sí mismos el lado más agudo de su aflicción, pensaba en Hyde, en todas las energías de su vida, como en algo no solo infernal, sino inorgánico. Esto era lo más impresionante, que el lodo del pozo parecía emitir gritos y voces, que el amorfo polvo gesticulaba y pecaba, que lo que estaba muerto y no tenía forma usurpaba las funciones de la vida. Y más aún, que el emergente horror estaba unido a él más que una esposa, más que un ojo, yacía enjaulado en su carne, donde lo oía murmurar y sentía su debatiente por nacer.